Buenos y bienvenidos. Mi nombre es Erika Ruiz, yo soy docente y coordinadora de graduados de la unidad de extensión y estamos aquí en Graduados al Aula. Graduados al Aula es una estrategia desarrollada en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión, la Unidad de Desarrollo Profesional y Graduados y la Facultad de Ciencias Empresariales, que tiene como finalidad invitar a participar en clase con los estudiantes graduados de los diferentes programas que pueden aportar al desarrollo de la misma o compartir sus experiencias de manera tal que tanto el graduado pueda vincular o afianzar sus lazos con la universidad y de esta manera tener presencia y visibilidad en la vida profesional de los mismos, como los estudiantes de aprovechar las enseñanzas del mundo real que estos les puedan brindar. En este sentido, el día de hoy nos acompaña Roberto Baiter. Roberto es administrador de empresas de la Universidad de la Costa. Es especialista en trade marketing y gerencia de empresas comerciales. Es magíster en administración de empresas y actualmente se desempeña como catedrático asociado en la Universidad Autónoma del Caribe. Es también consultor empresarial independiente, donde trabaja con empresas de la talla como Asaba, que es la Asociación de Abarroteros de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla, UNDECO. Además es coach, mentor en liderazgo y proyecto de vida. Y hoy nos viene a hablar acerca de las 5 tareas de la administración estratégica. Bienvenido, Roberto. Buenas, ¿cómo estás? Erika, Muy bien, ¿cómo te va? gracias. ¿Cómo has pasado? Gracias Excelente. por esta apertura e invitación, además, a compartir con todos ustedes. No, encantada de que hayas recibido y que hayas aceptado esta invitación. Pues los dejo, si a los estudiantes les genera alguna incertidumbre, cualquiera de los temas que tú vas a tocar el día de hoy, te haremos llegar las preguntas. Con mucho gusto, aquí estoy disponible y abierto a cualquier compartir con mis colegas y con mis colegas, además de que yo soy, acuérdate que soy egresado de allá. Claro que sí. Bueno, te dejo Correcto. para que Bueno, continúes. perfecto, ya voy a compartir pantalla enseguida. Ok, gracias. Bueno, como nos presentó Erika, mi nombre es Roberto Baiter y les voy a hablar en este momento de las 5 tareas de la administración estratégica. Está basado fundamentalmente en el libro de Thompson and Strickland, eh, de la editorial McGraw-Hill Company, que ustedes lo pueden ver aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Este es un libro que esta es la bibliografía básica de la administración estratégica a nivel de América del Norte. Y aquí en Colombia hay un libro que es hecho por el doctor Humberto Serna Gómez, Humberto Serna Gómez, que es prácticamente como la traducción y la latinización de los casos y de la problemática de América Latina o de América a los casos colombianos. Entonces, el libro se llama Gestión Estratégica y Planeación Estratégica, que se puede conseguir a través de Editorial 3R, de Editorial Panamericana, creo que es así. Y en estos dos libros, que al fin y al cabo son lo mismo, solo que uno está en inglés, otro está en español y el uno está traducido a casos colombianos y casos latinoamericanos y más que todo suramericanos. Entonces se enfoca en las 5 tareas de la administración estratégica como el fundamento de lo que debemos ser nosotros como gerentes, como manager, como el administrador responsable de la estrategia organizacional, de la estrategia corporativa que nos concierne a nosotros como los responsables por el bienestar de la organización y el humano dentro de la organización. Entonces, quiero enfocarles estos fundamentos, estos son los 5 fundamentos claves de esa administración que nosotros debemos velar, cuidar, incentivar, estimular, y nosotros como el manager, como el administrador, como el gerente de turno, como ese responsable de la empresa o del área o de un área dentro de la empresa, cualquier departamento que estemos liderando, o incluso si aún no somos líderes de algún departamento dentro de la organización, o si es nuestra empresa, y si nuestra empresa todavía no es una empresa, es un pequeño negocio, un pequeño comercio, y lo queremos realmente formalizar, profesionalizar, desarrollar
y que evolucione de una mini pyme, micropyme, mi pyme a una pyme y una gran empresa grande, nosotros debemos cumplir con las 5 tareas de la administración estratégica. Entonces mi invitación es a que ustedes tengan esto como un marco de referencia, como un marco de acción, en donde nos están a nosotros como administradores enseñando cuáles son esos pasos que nosotros debemos llevar y aplicar ese proceso sistémico para que nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de alinearnos con nuestra realidad, con la situación que tenemos que vivir a nivel de empresa y a nivel organizacional, siempre vayan cumpliendo unos parámetros, cumpliendo unos requisitos, cumpliendo como no normas o reglamentos. Esa palabra no me gusta porque es como enmarcarte en una obligación, sino como respetando un proceso para poder ser exitoso, para que si tú cumples con esas tareas, respetas ese paso a paso y tienes las condiciones de ir desarrollándola, evaluándola, como nos lo va a explicar aquí, la misma diapositiva se habla por sí sola, automáticamente el nivel o la garantía de éxito que vas a poder tener va a ser muy alta, la probabilidad es alta, es decir, vas a minimizar los riesgos de fracaso, de pérdida y de quiebra de cualquier tipo de empresa o negocio que nos toque liderar, o si es nuestro propio negocio que nos toque sacar adelante, ¿correcto? Entonces, la administración como tal, acuérdense que tenemos cuatro aspectos fundamentales, que es la de la planeación, la organización, la dirección y el control. Y en la administración estratégica viene aplicándose lo mismo, pero desde un punto de vista de un desarrollo más avanzado, más evolutivo, y que puede ser desde el punto de vista corporativo o puede ser a través de puntos de vista funcionales o departamentales o divisionales, dependiendo cómo se organice la corporación, la empresa o la organización como tal. Entonces, entendiéndonos como una administración corporativa, es decir, de una gran empresa, tenemos que desarrollar esas 5 tareas, entendiéndonos como el gerente divisional, el gerente de un departamento, el gerente de recursos humanos, el gerente financiero y el gerente de marketing o el gerente comercial que maneja marketing y ventas, o el gerente de ventas, todos vamos a tener la responsabilidad en cualquiera de esos niveles dentro de la organización de administrar bajo el sistema de las 5 tareas de la administración estratégica. Más responsabilidad tiene, por ende, lógico, el director, presidente, el CEO, llámese como se llame, el famoso chairman, el hombre de la silla o la mujer de la silla, llámelo como lo quieras llamar, el cargo corporativo más alto que responde por toda la organización, ese se llama la dirección estratégica, organizacional o corporativa. Si lo vemos a nivel divisional, es la división estratégica, funcional o departamental o divisional. Y si vamos ahora a áreas operativas, entonces es una administración estratégica operativa que se maneja en los niveles más bajos dentro de la organización. Entonces, miren todos estos aspectos que les estoy tratando de marcar dentro de la contextualización de la administración para que ustedes vayan enfocando cómo van a hacer ustedes para visionarse, para visualizarse cuando ya ustedes van evolucionando en los procesos administrativos, en la gestión administrativa, en el management, y ya dejan de ser gerentes y se convierten en ese gerente que además de gestionar va a liderar la transformación organizacional. Entonces, ustedes tienen ese marco de referencia llamado las 5 tareas de la administración estratégica. Entonces, consta de esas 5 tareas y de un paso a paso que tiene que ser respetado. Ese paso a paso no puedes arrancarlo en el 4, no puedes arrancarlo en el 5, en el 3, no. Tienes que arrancar en el 1 y terminas en el 5, pero pasando por el 2, 3, 4 y 5. Es decir, respeta el proceso, respeta el método, respeta el sistema. Y que tu pensamiento, que tu línea de pensamiento siempre vaya, además de ser estratégica, tiene que ser alineada sistémicamente. Entonces, existe el pensamiento estratégico, existe el pensamiento sistémico. Entonces, por lo tanto, cuando actuamos bajo un esquema de pensamiento sistémico es someternos a unos pasos, someternos a una metodología y respetar unos procesos para poder ser exitosos en algo. En este caso, en nuestra administración empresarial. Esa es la invitación fundamental. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para poder ser estrategas? Desarrollar una visión y desarrollar una misión del negocio.
Aquí la palabra es estratégica, la clave para la visión y la misión. Es decir, ustedes tienen que enfocarse en qué tienen hoy, en dónde estamos hoy nosotros como empresa, como unidad de negocio, yo como persona y en mi negocio, y muchos llaman el famoso negocito, que es una palabra que no me gusta, pero que se las cuento aquí para que ustedes se enmarquen dentro de ese contexto social en el que nos expresamos de esa manera, en que otros le llaman mucho más feo todavía, le dicen el rebusque. Entonces, en su negocio, en su empresa, en su gran empresa, en su pyme, como ustedes la sueñen, ustedes tienen que visionarla. ¿Cómo la van a visionar? De manera estratégica. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cuál es esa misión con la que yo voy a llegar allá? ¿Y para qué sirvo yo como individuo, como empresa, como persona en la vida? Entonces, es desarrollar una visión estratégica y una misión del negocio dentro del modelo de negocio. Si es una gran corporación y estamos hablando de unos departamentos, de unas divisiones, es decir, cómo mi departamento, cómo mi división, cómo mi área se enfoca en cumplir los objetivos corporativos y las estrategias corporativas, la visión y la misión corporativa, y cómo yo voy a establecer también para mi área una visión y una misión estratégica, porque acuérdense que existen las visiones y las estrategias corporativas, existen las estrategias de medio nivel o de nivel 2, que son las estrategias divisionales, y existen las estrategias que normalmente le llaman tácticas, las de nivel 3, que son las del área operativas o de supervisión. Entonces, así como existen esos niveles estratégicos también para crear la estrategia, así también existe el desarrollo de las 5 tareas de la administración estratégica. En los 3 casos, en los diferentes niveles, tienen que ser aplicadas las 5 tareas. No importa que tú seas el presidente, no importa que tú seas el supervisor o el gerente regional o el gerente divisional dentro de la organización allá arriba. No. En cualquiera de esos niveles en que te encuentres, debemos aplicar las 5 tareas de la administración. Y todas deben ir ligadas y derivadas de la matriz. La matriz es normalmente la organización, la corporación como tal. ¿Correcto? Entonces, desarrollamos una visión estratégica, y cómo la desarrollamos, ahí es donde nos preguntamos dónde estamos hoy y dónde queremos estar mañana. Mínimo 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Cómo vamos a proyectar mi negocio, mi modelo de negocio, y cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Y para qué lo vamos a llevar a cabo? Entonces, esas herramientas, recursos con las cuales nosotros vamos a ir ejecutando y desarrollando nuestra misión. Luego viene la tarea número 2, que es la determinación de objetivos. Esa determinación de objetivos está basado en lo que nos dice a nosotros la corporación, en lo que nos dicen los planes, la visión, la misión, el mega. Acuérdense que el mega es ese gran sueño que tenemos todos, el gran sueño, por ejemplo, de niño. Yo quiero ser policía cuando sea grande. ¿Tú qué quieres ser policía? Odontólogo. No, yo voy a ser panadero. Ese sueño, ese gran mega que tiene esa organización, cuando esos socios se sentaron y dijeron, tengo este capital, tengo esta idea, quiero hacer esto, ¿te unes conmigo? Sí, vamos, ¿y qué planes tenemos? Entonces, ya nacen ahí los principios que nacen acá, en esta parte, en la tarea 1, o antes de la 1, porque nace la empresa como tal, y creas esos aspectos en los que tú determinas unos objetivos a partir de esa visión estratégica que tienes, a esa misión. Entonces ya la determinas, y esos objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles, acordados, retadores, con un tiempo específico y con seguimiento, con medición. Entonces, toda esta parte es interesante, obligatoria, relevante y pertinente dentro del proceso estratégico. Y ustedes se van a dar cuenta de que cada una de las tareas, cada una de las etapas, además de respetarse el orden, es relevante y pertinente cada una dentro de sí para el desarrollo global del desarrollo corporativo. Entonces, determinamos los objetivos, ya entonces estamos en la tarea 2. Primero desarrollamos una visión estratégica, una misión del negocio. Luego de esa visión estratégica determinamos los objetivos y vamos a crear una estrategia para lograr esos objetivos, es decir, cómo vamos a alcanzar los resultados, cómo vamos a perseguirlo. Ahí establecemos nosotros los mecanismos, los recursos, con qué contamos y con qué va a contar la gente de nosotros que va a desarrollar el plan, va a ejecutar el plan, el cómo lo vamos a hacer, y ahí está la estrategia. Entonces ahí entra el juego de todas las estrategias que existen en el mercado, que existe un sinnúmero ya creado hace muchísimos años, desde que nació la palabra estrategia, de los años 50, 60 del siglo pasado.
Ustedes tienen todo ese portafolio de estrategias para poderlas aplicar, utilizarlas después de una serie de análisis para poder determinar en cómo y en qué circunstancias está nuestro negocio comparado con nuestro mercado, con nuestro entorno, con la comunidad, con el PESTAL, que es todo lo que corresponde a lo político, económico, social, ambiental, tecnológico, lo regulatorio. Ustedes tienen que haber hecho toda una serie de análisis que están dentro de todas esas matrices diagnósticas organizacionales para poder determinar cuál será la mejor estrategia para nosotros poder cumplir estos objetivos y alcanzar la visión y la misión estratégica que nos estableció la gran organización, la gran corporación. Entonces, ya teniendo ese horizonte, teniendo ese marco de acción basado en una visión, basado en unos objetivos y ya teniendo cuáles serían esas estrategias con las que nosotros vamos a entrar a nuestro mercado o vamos a luchar y a pelear y a jugar dentro de ese mercado en el que nos vamos a desarrollar, vamos a poner en práctica y ejecutar. Aquí en este momento entra una cosa fundamental y es comunicación. Entonces ahí es como desde la dirección, desde de la parte alta de la organización, empiezan a bajarle a toda la corporación, a todos los integrantes de la organización, todo lo que corresponde a la visión, la misión, los objetivos, cuál es la estrategia que vamos a utilizar para ponerla en práctica y que todos la entendamos de la manera igual, unificada y la más adecuada. Y que además aquí, en estas áreas donde ya estamos recibiendo esta información, empecemos a ejecutarla de una manera proactiva, ejecutiva, de acción que nos lleve al resultado, que nos lleve al éxito, que nos lleve a lograr los objetivos establecidos, en el lineamiento que se dio a partir de la visión estratégica y en la determinación de objetivos. Entonces, aquí es un aspecto muy clave. Muchas organizaciones son muy bonitas aquí, entre el 1, 2 y 3. Esas son esas organizaciones que ustedes conocen que permanentemente están analizando, tienen mucha estrategia, tienen mucha filosofía, tienen muchos grandes líderes que piensan, que se encargan de organizar las cosas y que están siempre pensando, y al estar pensando y al estar organizando, se olvidan de poner en práctica. O no bajan toda la información adecuadamente a la organización. Y si no la bajan adecuadamente a la organización, los que están aquí no sabemos cómo la vamos a aplicar, no sabemos cuál es la estrategia, no sabemos cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas, con qué contamos, cuál es el presupuesto, no sabemos nada si no nos dan la comunicación. Por lo tanto, esa organización, esa empresa y esa estrategia va a fracasar, va a llegar a un limbo y eso va a frenar el desempeño organizacional. Importante tener en cuenta que para un tip de medición que se da a nivel gerencial, es que definitivamente cuando nosotros vemos que el mercado en el que nosotros jugamos, el sector económico en que nuestra empresa está jugando, crece, nuestros competidores crecen, pero mi compañía se mantiene, para no ser negativos, cuando todo eso ocurre, automáticamente tengo que pensar en qué está pasando. Y uno de los elementos claves que ya se han descubierto que está pasando es que la empresa es muy analítica, muy filosófica, muy estratégica, pero nada ejecutiva. Es decir, pura parálisis por análisis, como se conoce vulgarmente, andan de reunión en reunión, de reunionitis en reunionitis, andan pensando, se andan reuniendo los directivos, se andan reuniendo los jefes divisionales, se andan reuniendo los gerentes, y ellos piensan y no comunican, y simplemente exigen. Y el campo de acción que está allá, que es el mercado, los clientes, nuestro mercado como tal, nuestras fuerzas de ventas, y nuestro enfoque hacia esa satisfacción como tal no la estamos atendiendo porque no estamos ejecutando la estrategia. Normalmente eso pasa es porque crece el mercado, crece la industria, crece mi competidor y yo no crezco. Si eso les está pasando, tengan en cuenta ustedes, si eso me está pasando es porque estoy sobreanalizando, sobreestudiando, sobrevalorizando, pensando demasiado
pero no estoy ejecutando. Entonces ustedes pueden tener los mejores estrategas del mundo, pero tienen los peores comunicadores del mundo y los peores ejecutores del mundo en su organización. Por lo tanto, tengan en cuenta y si se están dando cuenta de lo que o están analizando un poquito más allá de mis palabras y de lo que les estoy contando en esta historia que les estoy poniendo aquí a través de esta diapositiva de las 5 tareas de la administración estratégica, es que definitivamente cada paso es importante. Y cada uno de los miembros que se encargan de ejecutar ese paso son importantes. Por lo tanto, no es porque la tarea 1 es la que nace el sueño, nace la organización, nace el orden, sea más importante que la 5, no. Todas tienen el mismo nivel de importancia y por lo tanto todas son relevantes y pertinentes. Entonces tengan ustedes siempre muy en cuenta eso. Por lo tanto, no se olviden de la tarea 5, que la tarea 5 es evaluar, mirar el desempeño, supervisar los nuevos desarrollos, comparar, ir evaluando, mirar a ver cómo están, qué ajustes se requieren, qué ajustes hay que hacer, hay que quitar, hay que poner, cómo alineamos personas, cómo alineamos procesos, cómo alineamos maquinaria, cómo nos alineamos con el mercado. Tenemos que estar pendientes del comportamiento de las 4 tareas anteriores de manera permanente y estar en una constante revisión. Entonces, aquí en la parte de abajo de la tarea vienen unos óvalos que nos hablan de decir revisar según sea necesario, revisar según sea necesario, mejorar, cambiar, revisar según sea necesario, mejorar, cambiar según sea necesario y reciclar según sea necesario. Entonces, esto implica que es un proceso virtuoso, es un círculo virtuoso, no lo conviertan en un círculo vicioso. Un círculo vicioso es un círculo que no nos lleva al éxito. Entonces esto, si ustedes quieren ser exitosos y tener éxito con el proceso de las 5 tareas de la administración administrativa, tienen que estar evaluando cada una de las etapas. El responsable de cada una de las etapas tiene que estar comparándose, midiendo en diálogo, en comunicación, en intercomunicación, interconexión, trabajo en equipo, cohesión. Ahí entran a jugar una serie de factores que no son técnicos, que no son científicos, son más que todo blandos, en las que nosotros como administradores y como seres humanos tenemos que estar. Y ahí entra esa habilidad, en donde entra ese juego famoso de nosotros como administradores y artistas. Por lo tanto, recuerden que a nosotros nos lo han dicho siempre en el primer semestre, que es la administración, es una ciencia, un arte, siempre es como ese dilema, que qué es primero, si es el huevo o la gallina. Acá realmente en el tema de la administración es ciencia y la administración es arte, porque si la administración es manejada por seres humanos, para seres humanos, por algo somos, en las empresas se llaman razones sociales, porque la razón de ser de nosotros es el ser humano, que es el individuo que forma la sociedad. Entonces nosotros en la administración tenemos que entendernos que somos unos científicos y manejamos las técnicas administrativas, los procesos administrativos, los principios administrativos, pero si manejamos seres humanos, somos unos artistas. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar antropología, sociología, psicología, el comportamiento humano, el estado de ánimo, la fisiología, todo lo que es el ser. Entonces, además de eso, nos tenemos que convertir en otra serie de profesionales que nos den a nosotros esos recursos y ese bagaje, esa experiencia y ese conocimiento para seguir siendo esas personas que entendemos a las personas con las cuales trabajamos y a las personas para las cuales trabajamos, que son también nuestro mercado, nuestros clientes, nuestra comunidad. Todo ese gran 5 fuerzas, como nos lo dice Porter, pero si lo vemos desde el punto de vista artístico, ya no son esas 5 fuerzas como de Porter, sino como esas sensaciones humanas y ese humanismo con el cual nosotros debemos llevar a cabo la administración de empresas. Entonces, esa es mi gran invitación. Con esta gráfica y con esta expresión cierro estos elementos que ustedes deben tener como recursos claves y como recursos específicos. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes para seguir compartiendo con ustedes y algún día ojalá podamos debatir personalmente o por lo menos a través de este esquema virtual. Erika, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Roberto, por aceptar esta invitación. Nuevamente les indico a los estudiantes, si tienen alguna duda, pues nos las hacen llegar por medio del profesor. Muchísimas gracias por este tema tan importante como lo es estas estrategias de la administración estratégica
que no solamente para los negocios y para el emprendimiento, sino que pienso yo también que en nuestra vida cotidiana también debemos poner en práctica, ¿no? Entonces, Roberto, muchísimas gracias y hasta una nueva visita. Muchísimas gracias. Hasta luego.